Bueno, para los que no tienen micrófono, me pueden dejar las preguntas por el chat si quieren. Ivana, vos fuiste la que me dijo si podía yo hacer preguntas, ¿no? O sea, 50 y 50. Porque yo puedo 55. formar las preguntas, sí que yo no entiendo, pero por ahí capaz puede formarme preguntas que yo no sé, que no entiendo. Bien. Podemos hacer lo siguiente, yo les puedo preguntar al azar lo que me parezca o puedo agarrar y fijarme en el parcial directamente, en los parciales. Hablen pues. De los parciales, Ailem. De los parciales, perfecto. Bien, bueno, ahí busco algún parcial y les voy haciendo preguntas. Eh, eh, eh. No, de ahí no viene. Bueno, ¿hasta dónde estudiaron la mayoría? ¿Estudiaron? Están por Hola, hacer yo enojar. estoy solo 1, 2 y estoy por el 3 recién. Perfecto. Sí, estoy parecido a Marcela. Muy bien, me gusta, me gusta. Se están poniendo las pilas. Bueno, este es fácil. Esta es bastante fácil. La pregunta que les voy a hacer es muy fácil. Tienen 4 opciones. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que eso lo han leído en el capítulo 1 todos. Considera al hombre según su condición social o reconocimiento legal. Esa es la primera. La persona es portadora de bienes propios y la toman intocable. Segunda. O todo ser humano tiene derecho a todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y de todas las respuestas son correctas. La voy a copiar y la voy a pegar en el chat. Así la pueden ver y me contestan. Bueno. ¿Cuál de esas creen que es la correcta? La tercera. La C. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? A ver, poneme de nuevo la imagen, por favor. ¿Dónde está? Tenés en el chat. Ahí estoy entrando. Sí, para mí también. Bien, ¿por qué no Ahí puede ser? ¿Sí? hablaba de la personalidad jurídica. Y al principio en el capítulo 1 nosotros veíamos sobre que Los toda atributos de la persona... personalidad, ¿no? Sí, Acá les pregunta cómo ve, digamos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos a la persona. La Declaración Universal de Derechos Humanos, selección 1, considera al hombre según su condición legal, social o reconocimiento legal. La persona es portadora de bienes propios y la tornan intocable. C, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y D, todas las respuestas son correctas. Eso que dice la persona es portadora de bienes propios y la tornan intocable no podría ser también porque son los derechos de su personalidad, no los intocables. No sé qué opinan ustedes. no, porque todas las personas tienen derecho de personalidad jurídica. Así llega. Pero habla de bienes propios. Ahí se me perdieron, ¿eh? Y eso que era fácil. No, yo recién lo estaba leyendo y me quedé en duda si era toda persona tiene derecho o la anterior, creo que era.
entre la B y la C. Me quedé ahí. Bien, entonces, descartamos la A. Me parece que todos estamos de acuerdo en descartar la A. Sí. Bien. Eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de derecho, no estamos hablando de reconocimiento social o condición social. Pero yo digo, el reconocimiento de la personalidad jurídica es cuando se reconoce una persona tiene capaz de contraer tanto derechos como obligaciones. Bien, Entonces ahí reconoce al ser humano en todos sus aspectos. Claro, la C estoy segura que es, ahora sí es la B, ese es el tema. bien. Entonces, ¿nos quedamos con la C? A mí me gusta la Para mí B. es la- ¿Te gusta? Para, se elige una, ¿no? Una o todas, ¿no? A mí, yo me tiro más por la C. Pero Yo tengo también. dudas de la B también. Claro. Eso me Sí, pasa. sí podría ser la B. Para mí es la B y la C, pero no sé si se puede las dos. Claro, la B y la C para mí también, pero no. Claro, Tengo lo que dudas pasa entre es que esas les dos. dice, lo que pasa es que les dice la D, que me parece que es una respuesta en la que solamente tienen que contestar una. Ah, la C Les entonces. dice, en la D les dice, todas las respuestas son correctas. Y si ustedes ponen todas las respuestas son correctas, hacen alusión a la A, que Claro. también es correcta. Y hoy en día, o sea, después de la Declaración de Derechos Humanos, que es después de la Segunda Guerra Mundial, todas estas declaraciones de derechos humanos se forman después de la Segunda Guerra Mundial, que termina con un genocidio importante de personas que no tenían nada que ver y que no tenían La- por qué matarlas. La C. Sí, Me quedo la con la C. C. Muy bien. Entonces, ¿es la C? ¿Estamos todos de acuerdo que es la C, aunque les guste la B? Sí, sí. Muy bien, sí, es la C. Siempre fue la C. Bien. Siendo que cuando más le pensás parece que como que más te confundís. Claro, lo que pasa es que yo tengo un problema de que tengo dudas conmigo misma de por sí en mi vida. Entonces el múltiple choice se me transforma muy complicado porque es como que dudo todo el tiempo. No las puedo volver a revisar porque si las vuelvo a revisar las cambio. O sea, las contesto y las mando directamente, ya está difícil. Pero bueno, tenía esa duda entre la B y la C, pero me quedo con la Bien. C. Me tira más la C igual, pero tenía la duda de la B. Pero ¿por qué habla de personalidad jurídica si, digamos, si personalidad jurídica no son las sociedades, las empresas? No, persona jurídica puede ser física, como puede tener, o sea, que no sea física, sino que está en una sociedad, por ejemplo. Ah, O sea, Bueno, no... ahí Sí, eso. la segunda pregunta, Ujú. la personalidad jurídica. ¿Quieren que haga una aclaración ahí antes de seguir con lo siguiente? Es Aristóteles eso, porque Aristóteles habla de la ley común. Pará, ¿quieren que haga una aclaración o no? sí, sí. De la personalidad Sí, sí, sí. jurídica. Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ustedes en el Código Civil y Comercial tienen que la persona jurídica, la personalidad jurídica, la persona física, el concepto es que puede tener derechos y puede tener obligaciones, ¿sí? Tiene inherente a ella derechos y obligaciones, ese es el concepto. Entonces, cuando les habla de personalidad jurídica, básicamente se está haciendo alusión a eso. Como les da la opción de hacer una sola respuesta, de tocar un solo ítem, como han hecho seguramente en filosofía, tienen que responder una. Si ponen que todas son correctas, está mal porque hacen alusión a la A, que también es correcta, y no lo es. La B se puede entender como que es correcta, pero en realidad no es tan así. Tienen que ir un poco más a lo técnico y a lo jurídico. Entonces, si ustedes responden que es la B, en realidad es como una mini trampita. Esto no sé si les va a pasar o no en el parcial. Este es un parcial del 2021, probablemente no les pongan así la pregunta, pero si les llegan a hacer alguna trampita, traten de fijarse de que la respuesta sea un poco más técnica o un poco más jurídica.
Dale, dale. Bien. La segunda pregunta es, según lo señalado en el capítulo Tensión entre derecho natural y positivismo jurídico, señala cuál de los siguientes filósofos corresponde esta idea. No solo existen leyes positivas, sino que junto a estas está la ley común. Es decir, existe algo que todos en cierto modo adivinamos, lo cual por naturaleza es justo e injusto en común. Pese a la obvia dificultad de la tarea, lo que se aprecia la falta de acuerdo, existe un derecho natural, aun cuando éste varíe. ¿Quién lo dijo? ¿Sófocles, Aristóteles o Cicerón? Aristóteles. Aristóteles. Muy bien. Estamos todos de acuerdo que fue Aristóteles. Bueno, sí leyeron entonces. ¿Qué quiere todavía estar? Ah, Aristóteles o Aristóteles, pone. Ay, 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 ¿cómo estamos, eh? No, Sófocles no va a decir eso porque él dice que los dioses nomás son lo que hacen. ¿No dice eso? No, pero me río de que te la sabes re bien. Tienes razón. Sepan disculparme. Pero Jere no estaba trabajando. Sí, está trabajando, pero nos está escuchando, o sea, está escuchando nada más, por eso contesta por el chat. Bien, bien. Bueno, este está un poquito difícil, pero... Sepan disculparme. A ver... ¿Qué miedo se aprueba con 4, dijeron? Perdón, con 4. ¿Con cuánto era que respondíamos bien si aprobamos? Con 4. Se pegó con 4. Con 4 Pero son preguntas. 20 preguntas, ¿o no? Son 10. 10 Está preguntas. bien. Son 10 Oh, preguntas y se aprueba con 4 correctas. ¿cuáles son? A ver. Igual yo no sé si voy a llegar a todas porque todavía no me he leído todo, me falta un montón todavía para terminar. Ahí está la terminación. ¿El positivismo jurídico? Sí, Sí. sí. El que dice la ley carece de lagunas, ese dice el positivismo. No, eso lo dice el naturalismo. No, que no tiene, que no tiene que no encierra contradicciones, lo dice el positivismo. Dice que no es una laguna. Ah, sí, tenés razón, lo leí mal. Bien, tenemos. ¿Todas son correctas o ninguna es correcta? Hasta ahora vamos viendo que la D sí es correcta por lo que dijo Ivana. Dice, los problemas jurídicos se resuelven en base al derecho positivo por medios puramente intelectuales, Sí, ese sí también. con fundamento en la división de poderes, pesa sobre el juez la obligación de crear derecho. No, esa no. Esa no. Ese es el legislador, no el juez. Pesa sobre el juez la obligación de negarse a fallar cuando el resultado de la aplicación de la ley conlleva una solución jurídicamente disvaliosa. Tampoco. Tampoco, ¿no? El juez no puede negarse a fallar. Claro, sí. Para Es mí es la D y la A. Sí, pero tenemos, todas son correctas o ninguna es correcta. Podríamos decir que la que más nos suena es la D. La ley carece de lagunas, no encierra contradicciones, es completa y clara. Sí. Porque es la que más nos suena a todos. Me equivoqué en el teclado, era la D. Ah.
Che, Bueno. todos dijeron la A, ¿qué onda? No es la A, La A les suena también, la A les puede sonar también. Sí, pero Ah, dice que la- la D lo dice tal cual como está en el libro. La de carece de laguna, todo eso lo dice tal cual. La D lo dice textual. Sí, Sí, sí. la D lo dice textual. Bien. Voy a ponerles una más y quiero que me digan... Esta está buena. Esta me gustó. Quiero que me empiecen a hacer preguntas ustedes. Esa es la de Roma. Dar a cada uno lo suyo. Esa de por Ulpiano. La constancia y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Consta en perpetua del latín lo puso. Sí, es Ulpiano. No lo dice tal cual, pero es de Ulpiano. Y Ulpiano es romano. Muy bien. Jeremías, ¿escuchaste? Ulpiano es romano. Sí, se remonta a Roma. Recuerden siempre que el derecho, como tal, pura y exclusivamente de derecho, se crea primero que nada en Roma. Después se empieza a llegar a las otras ciudades como es Grecia. Y recuerden que Roma también atacó Grecia. Y mucho no quedó. Bueno, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Sí, me genera una duda esa, o sea, bueno, si es correcta, pero en ese sentido cuando estaba ¿fue Roma? ¿Sí? ¿No eran esclavos todavía? No entiendo por qué esa expresión. ¿Qué expresión? No, dar cada uno lo suyo, porque era como que todavía estaban re esclavizados, ¿o no? Que algunas personas estaban esclavizadas, o sea, estamentos de personas que estaban esclavizadas es una cosa. Pero que hayan tenido algunos principios en cuanto al derecho es otra. Ujú. Tenían principios, no es que no. Estamos hablando después del cristianismo, o sea, cuando más o menos se forma la persona. No, es que eso no tiene nada que ver con si se respetó o no a la otra persona. Era o sea, ella había aclarado cuáles eran ¿cómo eran los principios del derecho, Ailén? Y dijo que era no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Eso es lo que tenían los romanos. O sea, yo la anoté cuando ella lo dijo también, está en el módulo, en la unidad 1. Son los principios, digamos, que llevan a la equidad. En algún momento, mientras van leyendo el libro de Ravivaldi, se van a encontrar con Aequitas judeo-cristiana, Aequitas romana, Aequitas no sé qué miércoles y así sucesivamente. Ellos hablan de la equidad. Si yo les digo lo justo, y yo, por ejemplo, le digo, no sé, hay un inconveniente acá en la clase, Pablo le sacó los apuntes a Natalie y no se los quiere devolver. Está mal. Ahora, Pablo le pidió los apuntes a Natalie, Natalie se los prestó y le dijo, devuélvemelos apenas termines. Él terminó pero no se los devolvió. Entonces Natalie necesita los apuntes y le dice, devuélveme. Él no se lo devuelve porque puede mentir y decir que no terminó todavía de leer. Pero, ¿es justo que Pablo, que no tiene sus apuntes propios, se quede con los apuntes de Natalie? Siendo que ya terminó en realidad. Todo porque no quiere que a ella le vaya bien. No, qué mala gente. No es justo. No es equitativo. Entonces, él se los tiene que devolver. Por eso, dar a cada uno lo suyo. Yo te pedí los apuntes. Bueno, ya terminé, toma. No dañar al otro. No, mirá, la voy a hacer perder tiempo, no la voy a dejar estudiar, toma. Vivir honestamente, ser honesto, ya terminé con los apuntes, toma. Es lo mismo.
Son los principios de Roma, sí, engendran lo que es la equidad y ellos trataban de ser equitativos en ese sentido. En cuanto al derecho eran bastante equitativos. Ahora, si hablábamos con el tema de la cuestión social en Roma, no lo eran. Lo único que pasa que es de gran importancia en Grecia es que Pericles, denominado así, es el que empieza con lo que es la democracia. ¿Dónde nace la democracia? Con Pericles en Grecia. ¿Sí? Sí, en Atenas, creo. Ahí Jere está preguntando que si Aristóteles qué pensaba, no entendí. Aristóteles no compartió ese pensamiento. Sí, pero Aristóteles viene después de Platón. O sea, Aristóteles estuvo un tiempo en Grecia. Si bien él concibe eso, todo este conocimiento, estos tres principios que yo acabo de nombrar, vienen de Roma. Después se arma un requilombo. O sea, ustedes entiendan lo siguiente. El derecho se forma aproximadamente en el 700 a.C. en Roma, cuando se unen varias colonias o sí, grupos de personas con un antepasado en común. Esos son las gens. Ellos se forman ahí y bueno, empieza lo que es la civilización. Ponen algunas pautas para decir, bueno, así nos vamos a manejar y de ahí nace el derecho. Esas pautas de convivencia que ellos ponen. Que vendría siendo como el nacimiento del derecho positivo en ciertas partes, ¿o no? Mm, O por ahí. no positivo exclusivamente. Ellos Pero, como que tenían un razonamiento y decían, che, pero claro. hay que ser justos. O sea, si aquel le robó la vaca al otro, ¿por qué lo vamos a dejar libre y que haga lo que quiera? ¿Porque tiene más plata? No, no se hace eso. ¿Me Ajá. entendés? O sea, como que tenían un medio de libre albedrío ahí que decían, esto no es justo. Entonces pusieron esas tres cosas. Puede ser que eran equitativos pero igualitarios. Eran muy igualitarios, en ese sentido sí. No lo eran cuando se trataba de extranjeros, no lo eran cuando se trataba de gente que los quería... Se cortó, yo no lo dije. me preguntaste si eran muy igualitarios. Ah, no, pregunto porque Natalia trajo el tema de los esclavos, entonces eran igualitarios, o sea, no eran igualitarios, pero eran equitativos porque cada uno lo suyo. Ustedes lo están confundiendo con el tema social, que ellos tenían muchísimos problemas con los extranjeros porque ya los habían invadido varias veces, y con el tema de lo que es el derecho. El derecho entre ellos era completamente equitativo, hasta cierto punto. Ah, bien, bien. Pero cuando se hablaba de tema social, era otra cuestión. Aparte, recordemos que los esclavos, para ellos, eran prisioneros de guerra. O sea, gente que les había hecho daño. Ah, sí, ellos como que tomaban un pueblo y le hacían esclavos de ellos. Sí o no, depende de la obediencia. Si los obedecían y no les importaba, por ejemplo, iban, invadían Grecia y decían, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo se comportan? ¿Se comportaban bien? Bueno, listo. Los hacemos ciudadanos de Roma, ya está, no importa. No pasa nada. Si la ciudad no se rebelaba en el tiempo en que los tenían, digamos, como que tratando de verificar si eran obedientes o no, ellos era como que, bueno, listo, son ciudadanos romanos, ya está. Y se termina ahí el tema. Ahora, si los desobedecían y se rebelaban, agarraban a los que se rebelaron y los hacían prisioneros de guerra. A los que vivían, porque obviamente se recagaban a palo. A ver, ¿queda más o menos claro? O sea, ¿se me entiende lo que les estoy tratando de plantear o no? ¿Se me están Sí, confundiendo re más? bien. No, re bien. Bueno, Natalie, te veo con cara de pensativa. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a al libro o algo? Claro, pero en el Imperio Romano era común, digamos, la condición de esclavo, tengo entendido yo por lo que
se ve en la historia bíblica que ellos tenían sometido a los hebreos. Y bueno, ellos estaban esperando al Mesías porque le iba a liberar del Imperio Romano y bueno, por eso es que no creían en Jesús. Se iba para otro tema el tipo. No, aparte tenían muchos dioses ellos, eran politeístas. Sí. Yo tengo una pregunta. La parte esta que de COVID, ¿en algún momento lo toman en el parcial o lo pasamos nomás? Yo les recomendaría que lo lean y que lo analicen en base a lo que ustedes vivieron y a lo que escucharon que vivió la gente. Pero en Y el, de ahí, perdón, si no está, en el, no lo estudien en como el para programa no saber. está. En el programa no está y en las videoclases sí está. Igual Claro. lo de aborto. Pero en el programa no está aborto ni COVID, así que yo ni lo toqué. Ajá. Igual no te guíes tanto por el programa porque como que Es que lo que pasa es que igual no sé el programa, porque nos dijeron capítulo 1, 2 y 3, o sea, no te dijeron es el que programa y el capítulo 1, 2 y es 3. que en las clases es que en las clases dijeron que ellos, o por lo menos cátedra, no sé, los demás, no seguían con el programa, o sea, en todas las clases decían, qué unidad? Y decía, nos guiamos con el capítulo, hoy hacemos tal capítulo. Claro. No sé cómo serán las demás, me dirán ustedes. Bien. Pero en el programa que dice programa 2022, o sea, originalmente teníamos subido el programa 2019, después actualizaron y pusieron programa 2022 y en programa 2022 no Es aparece que yo lo COVID. tengo. No figura. Bien, a ver, si la cátedra les dijo en novedades, estudien el capítulo 1, 2 y 3 de Ravi Baldi, estudian eso. Igual, lo de aborto, lo de COVID, es algo que vivieron, no es tan difícil que lo entiendan. Claro, por eso. Si lo quieren leer, no hay problema. Por ahí pueden agarrar y tener el libro a mano a la hora de estar rindiendo, que no pasa nada, porque total es un parcial. Ok. Tengan claro eso, nadie los está controlando mientras rinden. Solamente ustedes. Si ustedes no tuvieron el tiempo correcto para estudiar, es cosa de ustedes. Deberían y no deberían hacerlo. Pero si ustedes no tuvieron el tiempo correcto y sí o sí quieren poder promocionar, quieren poder regularizar la materia y quieren aprobar ese parcial, bueno, pero después se rinden cuentas a ustedes. Si no entienden, se rinden cuentas a ustedes. Si llega a haber una pregunta, que yo la verdad hasta ahora no las vi que hicieron preguntas sí en los finales del año pasado, pero quizás porque el profesor recién había sacado la sexta edición. Capaz después le pareció muy complicado y dijo, no, sacó las preguntas, listo, se terminó. Depende de cada uno. Yo le dije a Pablo que si no estaba en el programa no lo estudie. Ahora, si les dijeran así específicamente, estudien el capítulo 1, 2 y 3, leanlo de paso, lo analizan con respecto a su situación, cómo la pasaron ustedes, cómo la pasaron algunas personas que conocen, y de ahí deciden con qué se quedan y con qué no se quedan. Deciden si fue justo o no fue justo. Ese es el análisis que tienen que hacer como para que les quede. Pero entonces hay que leer aborto también porque aborto es un tema nuevo. Es que sí, lo que pasa es que en el libro está, en el capítulo 1, Sí. está aborto y está COVID, o sea, está todo. Porque son nociones de personas. Yo voy a hacer un paréntesis y les voy a decir una cosa. En cuanto a lo que a mí respecta, yo me acuerdo del tema de COVID y me acuerdo del tema del aborto. Yo del aborto, lo que más me pareció importante sacar fue que el tipo dijo, o sea, Ravivaldi en sus propias palabras dijo que no era un derecho, sino la excepción a un derecho. ¿Estamos? Bien, en cuanto al tema del aborto, para mí lo más importante fue que no era un derecho, no se consagra un derecho, sino que se dice que es la excepción a un derecho, porque el derecho a la vida lo tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Tenemos una vida que ya está, digamos, que ya existe, que ya formó, digamos, su personalidad, ya tiene, no sé, estudios, ya tiene un trabajo, ya tiene todas las cosas, ya es una persona y tiene una vida dentro, conlleva una vida dentro,
y por lo tanto podría ser que esa vida le dificulte en el resto de sus actividades diarias como persona. Entonces, es la excepción de un derecho a la vida que puede dar la mujer. Solo la mujer. Entiendo toda la concepción de género y demás, pero solamente las mujeres, biológicamente mujeres, pueden dar vida. Ténganlo claro. Tanto en la legislación como en un montón de lugares dice que la persona puede dar vida. La persona gestante, no existe persona gestante, existe mujer biológica gestante. No gesta otra persona. ¿Sí? Bien. Eso es lo que yo me acuerdo, eso es lo que para mí es más importante y eso es lo que yo, digamos, me apego. Puede que les pregunten, no sé, ¿el aborto es un derecho o el aborto es una excepción a un derecho? Y ustedes la agarran y le ponen una excepción a un derecho, porque en realidad no es un derecho el aborto. Hacemos la excepción de otro derecho para que esta persona pueda seguir viviendo su vida común y corriente. Que haya un cargo de conciencia o no, a nosotros no nos interesa. Porque nosotros lo único que tenemos que ver es el tema de la ley. Si podemos beneficiar en algún punto a la vida de esa persona, perfecto. Te legalizamos el aborto, ponele. ¿Te ayuda? Bueno, genial. Después el tema psicológico a nosotros no nos interesa. En cuanto al tema del COVID, para mí fue injusto. Comparando las leyes de la Constitución con los reglamentos y demás, para mí fue injusto, para mí se hizo tarde, para mí la gente perdió plata, para mí la gente perdió esperanzas y para mí de pedo no hubo un suicidio masivo, porque realmente la gente quedó bastante pelotuda después de eso y sigue estando pelotuda. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Estuvieron bien los reglamentos? Y en algunos casos sí. ¿Se podrían haber hecho las cosas diferentes? Probablemente sí. Puede que les pregunten, ¿estaba en la Constitución, estaba bien hacer esto? ¿Era constitucional el decreto? No, no lo era. Ya está demostrado que no fue constitucional el decreto. Pero cada cual opina lo que quiere. Quizás sea una pregunta muy subjetiva, puede llegar a estar, puede que no. En la parte, disculpa. En la parte de la ley que dice supuestamente en una parte que, o sea, siempre se está pendiente de los más vulnerables y qué sé yo. Hay una parte más atrás que yo leí que decía que en Argentina, o sea, los derechos son para todos, así sea el más vulnerable, al no, o sea, con raza, sin raza, bla, 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 bla. Por ahí eso no sé si está, o sea, obviamente que uno trata siempre de acompañar al más vulnerable porque es el que más le cuesta, pero no sé si está estipulado por la ley que tiene que ser así. O sea, en realidad tiene que ser para todos. En realidad eso es en cuanto a los principios de equidad. Esto fue un tema debatido, el COVID, fue un tema debatido por asambleas de médicos internacionales, como locales, como gubernamentales, como de grupos, no sé, la OTAN probablemente lo ha debatido, la ONU también lo debatió. Entonces, esto de los más vulnerables no solamente lo dice nuestra legislación, digamos, nuestra legislación se apegó a ese concepto de equidad. Entonces, si yo tengo al tipo más vulnerable, el de, no sé, 87 años, que se me está por morir, y tengo que elegir entre darle un respirador a él y a un chico de 22, le voy a dar el respirador a la persona que tenga menos probabilidades de vivir. Es una cosa así. Ahora, si el chico necesitaba el respirador, pero no tanto, hubiese sido de una gran ayuda para que se recupere rápido, sí, probablemente, pero puede vivir, está la posibilidad de que viva sin el respirador. La otra persona, no. Entonces le voy a dar el respirador a la otra persona. O no voy a escatimar en medicamentos, por ejemplo. Tengo que decidir, bueno, trato a los dos por igual. No me guío por quién puede vivir y quién no puede vivir. Quién va a tener más probabilidades de vida y quién no. Claro, pero en ese sentido, por ejemplo, en la pandemia, que vos me estás diciendo, o sea, vulnerable o no,
por ahí se optó o se formó de otra forma, porque al final la persona que estaba muriendo o se estaba por morir, dejaban que muera a veces, ¿me entendés? Y se la daban a la persona que la necesitaba, a los pibes más jóvenes. Y eso repasó. Eso sí pasó, pero lo que dice la legislación es otra cosa. Aparte, recordemos que los pendejos en ningún momento hicieron caso. Perdón, pero lo tengo que decir. No me vengan con que no, porque yo también me tuve que esconder abajo de una cama porque estaba de joda. Y vino la policía. No me vengan con que no. Gracias a Dios. ¿Cómo te volviste? No, eso es cosa para otro momento, pero la cuestión es así. Teníamos a los jóvenes que querían salir de joda. Estamos todos de acuerdo. Clandestinas. Bien. Bueno. Y teníamos a la gente grande que estaba asustada, ni siquiera salía de la casa y le pagaba a alguien para que le traiga la mercadería. Bien. Venían los nietos que habían salido de joda martes, sábado, domingo, porque tampoco había clase. Todos los días prácticamente vivían de joda. Venían los nietos y los contagiaban. Había que elegir quién vivía y quién no vivía. Y por las patologías que tenía la persona mayor, por ahí se elegía que viviera el más joven. Pero eso es una cuestión de los médicos. Lo que dice la legislación es otra cosa. Que haya pasado algo que no fue como lo dijo la legislación, es otra cuestión. Pero, si te preguntan, Natalie, en el caso, la legislación en el momento del COVID trató de ser equitativa, sí, así fue, lo intentaron. Pero ellos no podían estar todo el tiempo verificando qué hacían los médicos y qué no hacían. Porque ni ellos podían entrar a las salas. O sea, hubo muchos médicos que perdieron la vida en esas circunstancias. Ahora, Claro, si la sí. pregunta es esa, trataron de ser equitativos, la legislación trató de ser equitativa, el gobierno trató de ser equitativo en cuanto a las personas más vulnerables, sí, lo intentaron. Claro, acá lo que dice Jeremías es importante. Él agarra y pone que las personas en situación de calle con enfermedades crónicas son más vulnerables de morir por COVID. No obstante, creo que el principio de equidad e igualdad es principal. Sí, tiene razón. No sé si lo escribió él o lo copió, pero sí, fue lo principal el principio de equidad, para ponerlo en el decreto, para que se entienda como que no hicieron diferencias entre la sociedad en ese momento de tanta crisis. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Jazmín dice que hablaron de un fallo y dijeron que hay solo uno que el profesor dijo que lo estudiemos. ¿Habló del Zahir Idib? Sí, Sagiri, sí. Eso nos dio como tarea. ¿Saben de qué trata el fallo de Zahir Idib? Sí. Bueno, cuéntenme más o menos con sus palabras de qué trata. Es de unos padres que piden que la menor, que su hija menor de 15 años, no, perdón, no, 16, creo que, no, 10, como, lo que pasa es que primero faltan 10, después faltan 6 meses, y después faltan 2, ¿no era así? Faltan 2 meses para cumplir los 18 años de edad. Sí, pero eso es cuando pasa a la última instancia, primero faltan 10 meses. No, dos meses y 10 días. Sí, o sea, yo entiendo lo que me dicen, pero primero faltan más cuando inicia la cosa, porque primero le niegan eso. Claro, no, pero en el primer fallo lo niegan por eso mismo también. Sí, pero son más meses lo que tiene al inicio y después pasa a los 2 meses. No importa, ¿la resolución cómo es? Al final el juez falla a favor de que a la chica
a que la chica done el riñón sería. ¿Por qué? O sea, porque hay una emocionalidad en la parte del juez porque considera más importante el derecho a la vida que a la integridad física. Porque ¿de qué te sirve la integridad física si no vas a tener vida? Eso es como el... Podríamos decir que el juez adquirió una posición ius naturalista, el de la última instancia. El de la primera instancia toma una posición ius positivista. Sí, sí. Porque primero dice que en el Código Civil dice esto. Entonces es lo que se hace. Bien, sí. Bueno, en resumidas cuentas tenemos el caso de Sabrina. Tenemos una hermana de 17 años, 10 meses de edad, que necesita que le den ya la autorización para donarle el riñón a su hermano, porque si bien este es mayor de edad, necesita sí o sí el riñón si no se muere. ¿Sí? La ley dice que no se puede hacer donación si la persona es menor de edad. La chica quiere donar el riñón, por lo tanto Solo se puede hacer donación si es médula ósea, lo vimos en el artículo 13. Solamente si sos menor podés donar si es médula ósea, si no, no puedes donar cualquier otro tipo de órgano. Y obviamente con el aval del juez y de tu padre, de los padres. Claro. Bien. ¿Qué pasa? Van a la Corte Suprema de Justicia y los jueces debaten si es más importante la integridad física de la persona, de la donadora, o la vida. Cuando vean, más o menos creo que es el capítulo 4 o el capítulo 5, no sé cuál es exactamente del libro, les habla de derechos principales o originarios naturales. Este está en el capítulo 3. El capítulo 3, muy bien. Ahí está. Germana. Sí, sí, sí. Bien. ¿Subsidiarios? ¿Eso quiere decir derivan de uno? Ah, sí, sí, sí. Está engerrado. Exacto. Muy bien. Bueno, tenemos el derecho originario, que es el derecho de la vida, y tenemos derechos subsidiarios o secundarios, que son la integridad física, comer, vestirse, etc. ¿Sí? Bien. El derecho a la educación, por ejemplo, también es importante. Pero lo primero es el derecho a la vida. Entonces, ¿de qué le sirve a la chica tener 2 riñones si no va a tener a su hermano? Sí, va a tener una vida de mierda porque no va a poder tomar alcohol y un montón de cosas más, importante, pero ella le quiere donar el riñón. Ella hizo un quilombo legal de la puta madre para poder donar el riñón. Entonces, los jueces le dan importancia a eso y dicen, che, derecho originario, principio, es el derecho a la vida. Es la vida. Estamos hablando de la vida de una persona. Vamos a dejarla que done el riñón. Valoran de todas formas el tipo de vida que va a tener, el tipo de cuidados que va a tener tanto después de la operación como el resto de su vida, pero les importa que una persona viva. ¿Sí? Entonces, ese es el caso Saguiridip. Tenemos una hermana menor, 17 años y 10 meses, que quiere donar su riñón antes de cumplir los 18 años, porque si cumple los 18 años, su hermano se muere en ese interín. Claro, en realidad es como medio enroscado porque en ciertas partes, o sea, está bien, ella quiere donar el riñón, sabe que, o sea, que su hermano se está por morir, pero dentro de todo, y es la única compatible al 100%, porque anteriormente la madre les había donado y, o sea, no funcionó esa donación. Pero también se tenía en cuenta por ley que el hermano tenía una enfermedad crónica, o sea, que no se sabía si él, ¿me entendés?, iba a vivir o no, ¿me entendés? Claro, claro. Aileen, una pregunta. En la parte de los artículos que te habla de la donación de órganos y eso, pues se remite a ese artículo, que es un artículo de la salud, te dice si es inconstitucional. Y yo puse que sí, porque no se tiene en cuenta el derecho a la vida y por eso después es derogado. ¿Es posible que esta sea la respuesta correcta? Sí, Entonces sí es inconstitucional. es inconstitucional el primer fallo, cuando fallan, cuando se niegan a fallar a favor de ella. Exacto, cuando se va a lo que dice el artículo. Sí, ahí es inconstitucional. Ah, bien, bien, bien. Acá dice Radivaldi con respecto a lo que dijiste de subsiguiente y los originarios. Bueno,
Él como que da su punto de vista y dice que es un reconocimiento del ámbito legislativo, internacional como nacional, y de una jurisprudencia determinada. Acá podemos decir que era sobre una jurisprudencia determinada. Repetime eso. Sí, que en la opinión de Ravivaldi, cuando habla de los derechos originarios y subsiguientes, habla de que hay un reconocimiento en el ámbito legislativo, que es el que pone las leyes, también internacional como nacional, y una jurisprudencia determinada. O sea que ahí se va a determinar cuál prioriza o no. Claro, porque, o sea, la jurisprudencia sería la Corte Suprema en este caso. Nosotros estamos hablando del caso de Zairi Dib, que fue fallado a favor de la demandante, no me acuerdo el año, pero fue fallado a favor de la demandante por una cuestión de, 1980, ¿no era? no sé bien, la verdad no me acuerdo el año. Pero, ¿qué es lo importante? Ustedes saben qué es la jurisprudencia. Sí, son los fallos, ¿no? Son como Sí, pero los casos. ¿alguno más que sepa qué es la jurisprudencia? No, nadie sabe qué es la jurisprudencia. Bien. Juris viene de jurista, prudencia viene de la palabra de ser prudente, obviamente, ser inteligente y de ser equitativo y de ser honorable. Bueno, entonces, es un jurista que podríamos decir que es un superlegislador o un supralegislador, y esta persona lo que hace es debatir qué es lo más importante y a favor de quién tiene que fallar cuando se habla de determinado caso. ¿Sí? Eso es lo que se debate, eso es la jurisprudencia. Es básicamente la intelectualidad que surge de las decisiones de los juristas. El conocimiento, ahí está, conocimiento ético y el conocimiento moral y el conocimiento equitativo de los juristas y de sus decisiones. Eso es la jurisprudencia. O sea, sería ser prudente al fallar o ser prudente al ver todo ese tema. Exactamente. Como dijo Ivana, sí, los fallos es jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un texto intelectual que cuando se sentenció o se falló a favor de alguien, hubo toda una intelectualización para entender y para ver cuál era la opción más justa. ¿Sí? Eso es. Entonces sí, los fallos son importantes, los códigos comentados son importantes. La doctrina hasta cierto punto es importante porque la doctrina la conforman los juristas que ya han terminado, digamos, su labor y que ya no ejercen como abogados o jueces, sino que ejercen como intelectuales, como escritores. Sí, o sea, en el capítulo 1 habla de jurisprudencia, como decís, como que lo tiene como puesta como decir el derecho. Sí, es una fuente de legalidad, una fuente de cómo se forman el resto de las leyes. Entonces, bien. de este caso, Zairi Dib, ahora agarran y dicen, che, bueno, pero en el caso de, porque en el caso de que nosotros no tenemos contemplado, en el caso de que haya un menor de edad que quiere donar un riñón, nosotros no lo contemplamos, no está en la legislación. Bueno, ahora por el fallo de Zairi Dib, vamos a contemplarlo y lo vamos a poner en la legislación. Entonces es una fuente de derecho. ¿Sí? Sí, Ivana, ¿te acordás de la última pregunta ¿te acordás de la última pregunta del caso? La que hay que resumir. No, ¿te acordás cuál era la última pregunta? Sí, el estado de la menor creo que era. No, si era, a ver, para. O sea, yo no me sé ordenada, pero me sé cuál eran las preguntas. No, sí, pero me parece que era la parte donde si se había fallado correctamente o se había violado una ley, me parece que preguntaba. No, ahí te pregunta si es inconstitucional, te pregunta. Ah, esa. Pero esa es una de las primeras, no esta última. La última creo que es el estado del menor, o sea, de la chica. A ver, para.
Claro, porque se tiene que hacer una pericia psicológica y demás para determinar que ella realmente está segura de lo que está por hacer. Porque no es algo de menor importancia. Sí. Bien, Jeremías me había hecho una pregunta con respecto al aborto. Por acá dice, ¿es posible con el tema del aborto que también pregunten sobre la objeción de conciencia, además de lo de la extensión del derecho? Eso está en la última edición del libro. Me parece que te estás refiriendo a la crítica, Jeremías, ¿no? Por favor, contéstame en el chat más abajo. Porque lo que dice Jeremías es importante, pero tiene que ver con la crítica que hace Ravivaldi al terminar el tema del aborto. No sé si me escucha o me lo puede contestar, si me puede poner por lo menos sí. No, si no te escucho porque debe estar laburando, seguro. Ok, entonces lo voy a tomar. Habla de los médicos pueden negarse, pero no sé qué dice ahí. Esta era la pregunta que a mí me quedó en duda. Ay, Sí, sí. a ver, Es la crítica. Dice, el artículo 13 de la ley 2021-541 no resulta violatorio de las leyes constitucionales siempre y cuando sea por un bien común. Yo le puse no resulta violatorio, pero no sé si no es violatorio o es violatorio. La profe de Derecho Privado dijo que sí es violatorio la Constitución. Claro, pero no me resulta a mí. Ustedes me están preguntando de la negación de los médicos a pedir aborto que pueden hacerlo operativo y requisito. Bien, voy a ir por partes. Lo que termina de decir Natalie. Natalie, vos te estás refiriendo a el tema de... ¿cómo que se llama esto? En realidad es el caso, pero la pregunta nunca se refirió al caso. O sea, en la pregunta se puso ley 13, tanto, tanto, tanto. Ley ¿De 13. qué hablas, Natalia? ¿De qué caso estás hablando? Está hablando de una pregunta como siempre hace preguntas después de terminar un tema. Él hace como una pregunta y te la responde ahí. Y nunca se sabe si se refiere al tema anterior o de qué está hablando. Esa pregunta está en el trabajo práctico, en realidad. ¿Vos estás hablando de qué? ¿Del caso Seguiridim o del...? Porque me confundí. Sí, te dice este artículo porque es el que dice de la salud. Por eso te pregunto así inconstitucional. Porque ese es al que falla, en última instancia la juez dice que no aplica, por decirlo así. Claro, pero no es el de la salud. Es el mismo artículo que dice que el menor no puede donar si no es médula ósea. Por eso es ese artículo. Y a la jueza, no sé, no creo que juez, bueno, dice que sí, porque ellos ponen un amparo y dice que es inconstitucional, ¿entendés? Y por eso es que sí es inconstitucional esa ley. No es inconstitucional hasta cierto punto. Pero así en el caso que aplica... El caso concreto de Saguiridib lo es. Ahora, imagínense ustedes que tenemos un menor que los padres lo obligan a donar un riñón para un hermano enfermo. Ese es el caso de la película, ¿no? Claro. Claro, este dice si la pregunta es si la ley resulta violatoria o no violatoria. Esa es la pregunta. Si la ley 13, si el artículo 13, ley 21-541 resulta violatoria o no resulta violatoria. En el caso seguir y Sí, por supuesto que sí, en el caso Seguiridim sí resulta violatoria. Me van a decir de vuelta y lo voy a buscar. ¿Ley cuánto? Artículo 13, ley 21-541. Creo que ya no está más esa OPI. Porque a mí me costó encontrar. Puede haber sido derogada. Sí, yo creo que sí, porque yo encontré una, pero era vieja. Escuchame, ¿y ese no lo subió? Porque viste que subían la... El otro subió. A ver, dice, la persona capaz mayor de edad podrá voluntariamente disponer la ablación en vida de algún órgano o material anatómico de su propio cuerpo
con fines de trasplante en tanto el receptor sea padre, madre, hijo o hermano consanguíneo del dador. Asimismo, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, podrán efectuarse trasplantes entre parientes consanguíneos en línea recta de segundo grado y colaterales hasta el cuarto grado, entre cónyuges y entre padres e hijos adoptivos. En todos los casos será indispensable el dictamen favorable del equipo médico al que se refiere el artículo 3. Cuando la reglamentación a que se refiere el último párrafo del artículo 2 se considere de técnica corriente la implantación de médula ósea, podrá ser dador el menor de 18 años, familiar directo del receptor, previo autorización de su representante legal. El consentimiento del dador no puede ser sustituido ni complementado, puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad. La retracción del dador no genera obligación de ninguna clase. Bien, eso lo que está diciendo es que básicamente en este caso concreto, sí era violatorio, sí era inconstitucional, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Sí, claro. Puede que se haya derogado, probablemente, puede que lo hayan ampliado, probablemente. Ahora voy con la pregunta de Jeremías. Me dice de la negación de los médicos a practicar aborto que pueden hacerlo, pero tiene 3 requisitos. Para eso habría que ver la ley del aborto, que es la 27.611 o 610. Y la extensión es porque, en un primer lugar, no sé si se acuerdan, en el momento en que se debatió todo este tema del aborto y que se pedía la legalización, era hasta las 12 semanas o 9 semanas, una cosa así. Y Alberto la extendió hasta las 14 semanas, pero luego de las 14 semanas, que esto es la crítica que tiene Ravivaldi, luego de las 14 semanas, si la mujer se practica un aborto y no está el hecho de que haya sido violada o le genera un peligro de muerte, si es por interrupción voluntaria, por decisión propia, en ese caso la mujer puede ir a prisión. Pero está la cuestión de la suspensión de juicio a prueba. Si la mujer sufre algún daño psicológico, moral o físico, no se la condena. Y la crítica de Ravivaldi es básicamente por qué lo legaliza si después lo va a seguir penalizando. ¿Por qué lo legaliza durante un cierto tiempo y después lo sigue legalizando? Que lo deje legal y listo. Ahora, con respecto a los médicos, voy a buscar la ley y les voy a decir 7.000. Chicos, yo me retiro un segundo porque tengo que hacerle de comer a los nenes y todo. Así que nos vemos después. Si están enseguida me vuelvo a conectar. Dale. Listo. Pueden negarse siempre y cuando rediriven de una buena fe a otro médico, deben mantener su conducta ética en todos los ámbitos en los que practiquen la medicina y posaborto, no pueden negar atención, también tienen la obligación de abortar si corre riesgo la vida de la madre, por ahí lo preguntan en el parcial. Sí, es importante, puede que lo pregunten en el parcial. Estoy con el libro, perdón la desprolijidad, no hay problema, soy bastante contundente la respuesta, bastante técnica. Bien, entonces esos serían los 3 requisitos que tiene un médico si no quiere realizar un aborto. Lo tiene que delegar a otro médico en buena fe, deben mantener su conducta ética en todos los ámbitos en los que practiquen la medicina y posaborto no pueden negar atención porque puede haber alguna, ¿cómo que se llama esto? Alguna hemorragia, complicado porque se nos puede ir en sangre la paciente, y también tiene la obligación de abortar si corre riesgo de vida la madre. Sí. Si se te está muriendo desangrada, obviamente que la vas a tener que atender y le vas a tener que terminar el aborto. En esos casos que puede ser que lo planteen, no sé si tan técnico, dudo que lo pregunten así, tan importante, capaz les ponen
qué requisitos tiene la ley del aborto para el médico que no quiere atender, o cosas así. Puede que les pregunten así, ustedes ponen, no sé, les pone 3, les pone 2, les pone 1, son 3. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Sobre qué? ¿Sobre el aborto? No, sobre lo que sea de introducción. La tensión entre naturalismo y positivismo no la termino de entender. ¿Qué es lo que no terminas de entender, Pablo? ¿Qué hay que entender de esa unidad? Porque no la repasé, la tengo que repasar. ¿Vos hiciste el trabajo? Sí lo hice, pero ni me acuerdo qué puse. El trabajo te reayuda para entender el tema en serio. Hagan el trabajo, recomiendo. Te mata el cerebro, pero entendés. Sí lo hice, pero no sé qué contesté, no me acuerdo. Pero vos entendés la diferencia entre ambos. No, es que no tocó hace mucho, ahora estaba por tocar esa unidad ahora esta tarde y bueno, después ya hicimos el Zoom y ya me frené, pero no hace mucho que lo tengo pendiente al tema de estudiar. A ver, ¿vos te referís a lo de Cálicles y demás? Ah, eso es. Sí, son distintas posturas, sí, son los filósofos. Claro, es la unidad 2, la tensión entre naturalismo y positivismo, y después te pone el tercer camino, que no existe. Claro, sí, sí, sí. Claro, es el tema del el tercer camino que propone, ¿quién era que me dijimos? Eso no lo entiendo porque, a ver, voy a fijarme en el manual, libro. ¿Vos tenés el de Dritter? ¿Ese? Sí, ¿Te Dritter, referías? Sí, acá sí, ese es el tercer camino. tercer camino, claro, habla de John Park, pero yo no entiendo cuál es el tercer camino que propone porque la verdad que está, no sé, confuso. Bien, lo voy a En la explicar. página 187, ¿Lo de qué? sí, de Dritter y John Park. Tengo que explicar algo más. ¿Ya? ¿Sí? Chao. Ahí está. Perdón, la bendición. A ver. Ahí habla de la hermenéutica. Sí, también. Ese. Voy a dar vuelta esto y lo voy a explicar mientras ven ahí el pizarrón. Tienen el positivismo, que lo pueden poner con signo más, y pónganle que es el naturalismo. No se ve ahí. ¿No se ve? Ahí lo ven. Ahora sí. Bien. Bueno, el naturalismo. Pónganle que, no sé, una hoja. Sí, una hoja. Ahí está. Bien. Básicamente el naturalismo, ustedes se me confundieron la otra vez porque hablaban de que el naturalismo, cuando Cálicles les hacía alusión, cuando Cicerón les hacía alusión que era del positivismo, Cicerón era del positivismo, les hacía alusión a las leyes naturales. Ustedes se confundían porque pensaban que eran las leyes naturales, o sea, el naturalismo, y no lo era. Estaba haciendo la alusión a las leyes
físicas de la naturaleza. ¿Sí? No hacía alusión a esto, hacía alusión a las leyes físicas de la naturaleza. Pero es la Calícles, ¿no? No, eso es Cálicles, es otro autor del naturalismo. Cicerón es otro, ¿o no? ¿Estoy confundiendo? Sí, porque Cicerón era un naturalista y Calícles era un positivista. Él habla de la naturaleza en clave física, Calícles, no Cicerón. Sí, pero le faltan un montón de cosas para coso. ¿Tuvieron lo de cualidad, cantidad, etcétera o no? Sí, ese es el de Gervada. Son los que ajustan las relaciones jurídicas, ¿no? Sí. Bien. A ver. ¿Dónde está? Estoy buscando. No se me desespera. Pero ya, lo que yo entendí es que Cicerón habla de la razón y la voluntad para distinguir la ley buena de la ley mala. Ahí ya te da idea más o menos que es un naturalista. Por eso para mí estás viviendo con Calícles. Calícles el que dice de clave física. Claro, Cálicles es el que habla de eso y Cicerón es el que está, digamos, es ius naturalista. Bien. Exacto, sí. Bueno, tienen algo para anotar, ¿no? Sí. Bien. Tenemos como autores naturalistas o ius naturalistas a Aristóteles, Sófocles y Cicerón. Sí. Bien, como autores ius positivistas o positivistas, si quieren poner el signo más, Cálicles, Tomás Hobbes, las leyes eugenésicas y el nacionalsocialismo, que es básicamente... ¿De Hitler? Exacto, muy bien. Bien. ¿Cuál es la tensión? Disculpa, ¿quién le dijiste? Hobbes. ¿Quién más? Leyes eugenésicas y el nacionalsocialismo, o sea, Hitler, los nazis, etcétera, Segunda Guerra Mundial. Dijiste un autor primero o un filósofo antes. Thomas Hobbes. Sí. Dije Cálicles, Thomas Hobbes, leyes eugenésicas Cálicles. y Hitler. Listo. Sí, también es importante lo que dice Alejandra. Claro, sí. Claro, eso yo no sabía si ese era el tercer camino. Para mí el ético podría ser más de Cicerón, el teológico de Sófocles y el metafísico de Aristóteles. Le voy a una sentencia de Zaffaroni. Bien, a ver. En realidad lo que dice Lombard es que tenemos dos ejemplos. Lógicamente, estos sismos son contradictorios. ¿Dónde entra este tema? Unidad 2, Juana. O sea, capítulo 2 del libro, perdón. Bien. Lombard nos dice que tenemos dos ejemplos lógicos para entender que no es lo que parece lo que ustedes leyeron. El ejemplo 1 dice, el ius más, esto es verde.
el ius naturalismo dice esto es rojo, el ius más es el ius positivo. Lo cual abre un tercer camino porque podemos decir esto es azul en realidad, ¿sí? Pero el segundo ejemplo pone esto es verde, el ius positivo, el ius natural dice esto no es verde, y por lo cual no hay tercer camino, puesto que una de ellas es falsa, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que trata de plantear Lombard cuando dice eso? Trata de plantearles que o la ley es clara, es concisa, es completa y es cerrada, o no lo es según el ius naturalismo. Y no lo es. La realidad es que no lo es, no es completa, no es clara, no es práctica y no es concisa. Y no es cerrada, no puede ser cerrada. ¿Por qué no puede ser cerrada? Porque pasa lo que pasa con el caso de Sagiridib, y ustedes dicen, che, pero ¿cómo no contemplaron esta parte? ¿Y por qué no hay una persona súper racional que sepa de todas estas cosas y pueda prever el futuro? No existe. ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo lo que voy? La tensión es si el ius positivismo, que es la ley escrita, es completo, claro, conciso, no redundante y es práctico. Y si no hay lagunas. Eso es lo que plantean ellos. Y el naturalismo les demuestra que no, porque no pueden prever bajo las leyes naturales. Si bien el hombre tiene razón, no tiene una super razón para poder prever todos los tipos de problemas que haya en el mundo y todos los tipos de problemas que vayan a existir. Por eso cuando les preguntaban de cognitivismo o no cognitivismo, les decían que los de la rama positivista pensaban que el ser humano es no cognitivista. ¿Por qué? Porque creen que no puede seguir aprendiendo. Y la realidad es que sí, encuentra la laguna que sea que haya en la ley para mandarse la cagada, porque no lo van a poder enjuiciar por esto. ¿Sí? O sea que el ser humano sigue aprendiendo y puede que se ponga a ver las leyes, a ver cómo se puede mandar una cagada. Por ejemplo, ustedes a través de ver fallos penales, por ejemplo, pueden saber cómo pueden matar a alguien y cómo no los van a mandar en cana. ¿Qué tienen que tener en cuenta para matar a alguien de la misma forma que lo hizo tal autor, para que no los manden en cana? Claro. Sí, sí. Y el naturalismo dice que nosotros podemos seguir aprendiendo porque cada vez somos más vivos. No sé si alguna vez escucharon esta expresión de la gente grande que dice, no, los chicos chiquititos ahora son re vivos, son re rápidos. Y sí, evolucionamos. Claro, vos me acuerdo que diste el ejemplo que a mí me re quedó con eso, el de, por ejemplo, la clonación, entre otras cosas que antes no existía y no sé, por eso tiene hay una laguna, habías dicho, y me pareció un re ejemplo para entender esta parte del ius positivista. O dijiste, me acuerdo que dijiste, los positivistas creen que la tienen toda clara. Claro. Claro, Alejandra, no se pueden resolver todos los problemas que hay en la ley. Porque fíjense este caso es sumamente conocido y seguramente todos los que tienen Netflix lo conocen. Tenemos el acosador de Tinder. El acosador de Tinder encontró la laguna perfecta para seguir estafando a la gente y quedarse con la plata de la gente. Ahora, ¿hay alguna ley en alguna legislación de todos los países en los que se mandó semejantes cagadas que diga que no puede utilizar a una persona emocionalmente para sacarle plata? ¿O que no se puede hacer pasar por alguien más para sacarle plata a la gente? No hay ninguna ley que diga eso. Por eso el tipo solamente quedó preso 14 meses y hizo una estafa millonaria de billones de dólares. No millones, billones. ¿Quedó preso por falsificar identidad o por qué quedó preso esos meses? Por falsificar mi identidad y por, creo que agresión o algo así, una boludez era. Pero esa es una laguna. Entonces, las personas son cognitivistas, pueden seguir aprendiendo. Por supuesto, siguen aprendiendo.
está demostrado que siguen aprendiendo. Ustedes mismos pueden matar a alguien aprendiendo del caso de tal y decir, ah, mirá la cagada que se mandó, qué pelotudo, cómo la pensó 2 veces y se mandaba mejor la cagada y no la agarraban. Si quieren les doy un ejemplo. El otro día me hicieron leer unos fallos. Resulta que era por acá cerca, yo ni enterada. Era un homicidio calificado y yo lo estaba leyendo y me parecía muy gracioso, sinceramente, muy gracioso. El tipo había tenido una disputa con la mujer, planeaba matarla, evidentemente planeaba matarla, porque hay una parte en la que dice que si la persona mata a alguien en estado de emoción violenta, es un atenuante. Pero el tipo la planeaba matar, o sea, estaba todo planeado. ¿Qué hizo? La cagó a palo, la colgó de una soga y fue y le dijo a la policía que la mujer se había matado. Pero fíjense cuál es la cagada que se mandó, que por eso lo agarraron, que la había recontra remil cagado a palo, o sea que la mina no se mató, primero que nada. Segundo, cuando la cuelga, no le pone ningún banquito ni ningún elemento donde la mina pueda hacer pie para tirarse y colgarse y ahorcarse. Y yo me quedé tipo, hermano, no se puede ser tan pelotudo, 2 dedos de frente, si te la querías mandar, mandátela mejor. ¿Y qué voló y de repente se ahorcó? Claro, una cosa así, eso es lo que trató de simular él. Pero la realidad es que no era así, o sea, él la mató porque la mina estaba recagada a palo, estaba toda llena de sangre. Claro, estaba molida, ¿no? Encima, Acá pasó un caso similar donde el abogado argumenta que no hay materialidad en el caso. No, y como que se toma el tema de indubio pro que está duda a favor del acusado y dice que no hay materialidad y la tipa estaba golpeadísima. El esposo era el único que tenía la llave y encima le quedó todos la agresión que sufrió, o sea, en el cuello, todo como la asfixión. Y dice natural el abogado. claro, o sea, si nosotros verificáramos un fallo así y ustedes quisieran hacer algo similar, ¿harían lo mismo? Lo mismo que hizo esta persona, no, porque aprenden de los errores de ese. Entonces dicen, yo no voy a hacer lo mismo. Entonces sí, podemos seguir aprendiendo, seguimos evolucionando, seguimos buscando la forma tanto de estafar a la gente, como de delinquir, como de matar a alguien. Si no, no habría tantos asesinos seriales. Los asesinos seriales lo primero que tienen en cuenta, por ejemplo, es, bueno, voy a matar a alguien, pero todas mis víctimas van a ser distintas. No voy a tener un patrón, porque donde sepan que hay un patrón, me van a agarrar. ¿Se entiende? Sí. Sí, re bien. Bien. Entonces, descartamos completamente que en el positivismo la persona no puede seguir aprendiendo. Porque los positivistas piensan eso. El naturalismo dice que la persona sigue aprendiendo. Por lo tanto, nos añadimos más a lo que es el naturalismo y no tanto a lo que dice el positivismo. ¿Hay lagunas en la ley? Por supuesto que las hay. ¿Hay redundancia? Por supuesto que la hay. ¿Es clara? No, no es clara, porque si es redundante no es clara. Hay un montón de artículos que todos dicen lo mismo en diferentes lugares y son todos federales. En diferentes códigos se repite el mismo artículo o redunda en algo que ¿para qué lo vas a redundar? Esa es una de las críticas al positivismo. Claro, como dice Jeremías. Bien. Ahora vamos a lo siguiente. Esa tensión es quién tiene la razón y quién no, y cómo tiene que ser el sistema del derecho. Si tiene que ser naturalista o tiene que ser positivista. Eso es la tensión entre ius naturalismo y positivismo. ¿Quién tiene la razón? Como en todo problema, siempre que tienen un problema, siempre hay una de las partes que cree que tiene la razón, o las dos partes que creen que tienen la razón. O me van a decir que nunca tuvieron un problema con un amigo porque no sabían quién tenía la razón, y ustedes querían tener la razón.
es exactamente lo Sí, mismo. un tira y afloje que está, digamos, como una... Entonces no hay tercer camino. No existe el tercer camino. Lo que Lo que Bien, bien. hacen es tratar de juntar las las dos posturas posturas y y Ujú. hacer algo que sea abierto, o sea, un sistema de derecho abierto a las posibilidades que presenta la vida cotidiana y la civilización humana y que presenta la sociedad a medida que sigue avanzando y un sinfín de cosas. O sea, esto es como cuando hablamos de ¿Cómo que historia, la reconcilia? como que las reconcilia, una cosa así. Ah, ok. ¿Vieron cuando hablamos de historia? Que hablamos de las instituciones y ustedes me dijeron que tenía que haber un dinamismo institucional para que pudieran funcionar. ¿Eso dijimos nosotros? Sí, los chicos lo dijeron. O sea, bueno, en realidad se los hice entender por las malas. Dijeron que tenía que haber un dinamismo institucional para que pudiera seguir funcionando. ¿Por qué? Porque si no la valora la sociedad y no lo valora la regulación jurídica, la institución entra en crisis. Entonces, si el derecho no sirve porque es muy arcaico a lo que es nuestra sociedad hoy, nosotros lo vamos a terminar, no lo vamos a valorar, que es lo que termina pasando. O sea, hoy en día no se valora la justicia y se dice que la justicia no funciona porque más mujeres se siguen muriendo. Por ejemplo, en el caso del feminismo, sigue habiendo más femicidios y no encuentran al culpable y tardan un montón de tiempo en enjuiciar y en juzgar y siguen muriendo mujeres, quizás a causa del mismo delincuente o del mismo asesino. ¿Se entiende? Entonces, Sí. la justicia que tiene que hacer rápida, tiene que ser equitativa, tiene que poner atención y por lo tanto tiene que ser un sistema abierto. Porque si no se abre el sistema, si el sistema es cerrado y juzgamos solamente con las leyes que tenemos, pasan cosas como la de Zaguiridib. Probablemente si los jueces se negaban a fallar a favor de la demandante, el chico moría, perdíamos una vida inocente al pedo. Completamente al pedo. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más con respecto a algo más o quieren que dejemos por acá? ¿Cuándo vemos la unidad 3 mañana? ¿El capítulo 3? Sí, si quieren la ven mañana. Pero quiero que la lean. No me vengan con que no la leyeron porque les pego un sopapo a cada uno. Sí, van a leer. Estoy hablando en serio. Bueno, más que Sí, vale, ahí Pablo. en la clase de derecho que mencionaste, los derechos naturales reservados. Bien. Bueno, Bueno, ¿Están hasta ahí? ¿Todos entendieron? ¿Tienen alguna pregunta más antes de terminar? ¿O quieren que terminemos directamente? queremos tener vida. Todos queremos. ¿Cuándo es el recuperatorio? Todos somos ella. Juana. Encima creo que ya después nomás, así que si tenés mucha esperanza de recuperatorio, como que tampoco, porque sí, como que ahí nomás está pegado. Bien, bueno, mañana les voy a dejar preguntas, es el otro mes. No, 30 días de descanso. ¿En serio? Sí, 30 días. No, Se programa, ok. si ustedes van al recuperatorio me enojo. No, y pongo cara de asesina loca. Chicos, alguien que tenga los trabajos prácticos, acabo de escuchar, en la cátedra B no pasaron nada de prácticos. No sé si lo podrían compartir, así me ayudan. Igual, si no te dieron en tu cátedra, puede ser que a vos no te tomen eso. Yo que vos miro los requisitos que te mandaron a vos, porque yo tengo entendido que cátedra a ver si le dieron más los fallos, pero no actividades, sino que le dijeron que lean el fallo de Zaguiridib y que lean otros más fallos. Yo te recomiendo que mires las clases, ¿Qué cátedra soy yo? A ver. Eh, porque para ahí no, yo te doy la pregunta que nos dieron y a vos no te la hacen.
Cátedra B no nos responde ni siquiera el horario del Sí, le parcial, dijeron. nada. Nos dijeron unidad 1, 2, 3 y 5. 14 horas es el parcial, porque yo en mi sede son, la mayoría son... Ah, no creo que sea cátedra C. Vos me dijiste A, B, perdón. Mira en evaluaciones si te sale la hora. Pero vos querés los prácticos resueltos o querés los enunciados. Si querés te pasamos los enunciados. Yo te mando el de la profe también, si querés, el primero. No, creo que quiere los prácticos para poder resolverlos ella, porque no tiene los prácticos y se quiere guiar por eso. Sí, sí, te lo Exacto. mandamos, no hay problema. Manda, a ver, ¿cómo estás en el grupo? Sí, ¿Tenemos estoy las en mismas unidades? Cátedra B Este tiene... es el problema, que para mí ustedes tienen otras unidades, porque a mí me dijeron en cátedra B que tenían otras unidades. Cátedra B tiene unidad 1, 2, 3 y 5. Ah, menos. Claro, ustedes seguían por la Menos unidad Que de drama. nosotros Nosotros tenemos no. Porque hasta las 7. sí. Porque lo que pasa es que les han agregado en las unidades 1, 2, creo, no, 1 y 3, les han agregado temas que no tienen nada que ver con la materia y que no están en el libro. Y que yo recomendé que hablaran con los profesores, les dije que hablaran con los profesores, y que hicieran quilombo en el caso de que no les estén contestando directamente a la sede en la que están inscritos. O sea, que hablen con coordinación o que hablen directamente con Facultad de Ciencias Jurídicas para tener una respuesta. Tanto la cátedra C como la cátedra B deberían tener una respuesta ya. Busquen por ahí están en las bibliografías obligatorias, porque a mí me dijeron que le dejaron todo ahí. Está, Al menos o Todo el sea, material, digamos. nos dan la unidad, No, nosotros tenemos. pero Todos no entra tenemos que estudiar. ¿Para qué En dijiste, clase nos Marcela? dijeron que tienen... ¿Cómo? Tenemos las ¿Qué mismas que dijiste? ustedes, digamos.